Buenos días, muy buenos días. Otro sábado de capacitación más, con el maestro Pedro Carlos ya está aquí para que nos ilustre sobre la cuestión de el aguinaldo, que ya estamos muy cerca. Hay quien empieza a calcular ya la mitad, profe, desde ahorita. Claro, un gusto estar. Ya tenía un poquito, ¿no? Bueno, no mucho, ¿no? De que estuvimos por acá la última vez. Siempre es un gusto compartir aquí con ya la audiencia, ¿no? Ya es costumbre los sábados de capacitación aquí con el maestro Berrones, con PC Solución. Y pues sí, ¿no? Es un tema bueno, ahorita vamos a despejar algunas dudas, ¿no? Porque dijera, algunos ya empiezan a pagarlo, a calcularlo desde ahorita, ¿no? Dividirlo en dos partes, tres partes, cuatro partes, pero vamos a ver si se puede, ¿no? Porque por ahí pudiera ocuparse también hasta como una no estrategia, ¿no? Sino como una forma de ir adelantando el aguinaldo durante el año, pero pues, vamos a ver si cumple con el objetivo o no, porque pues toda remuneración, toda prestación, pues debe tener un objetivo, ¿no? De eso vamos a estar hablando el día de hoy, contador Berrones, Así es, mucha gente lo entrega ahorita o un poquito antes por el buen para fin. lo del Buen Fin, ¿verdad? Para que vengas y gastes como tipo la idea de Henry Ford. Ujú. Te subo el sueldo para que me compres cada cosa. Algo así, ¿no? Ajá. Ok, profe, pues te dejo aquí con la audiencia y bienvenidos todos. Aquí vamos a estar aprendiendo con el maestro. Claro, nada más voy a compartir por aquí pantalla para iniciar. Listo, pues bienvenidos a todos. Es un gusto, como les dije al inicio, ¿no? Estar por acá siempre con miras a aprender un poquito, ¿no? La mayoría, o tal vez algunos de ustedes ya haya calculado aguinaldo en años pasados. Tenemos sistemas como los que también nos apoya aquí comercializando el maestro Berrones. Pero es importante también conocer la parte legal, la parte fundamental de lo que es el aguinaldo, ¿no? Porque podemos estar acostumbrados a procesos automatizados y, y solamente darle ahí calcular, ¿no? Sin embargo, no tenemos la seguridad de que se haya calculado de manera correcta, qué se puede tomar en cuenta, qué no se puede tomar en cuenta para este aguinaldo, ¿no? Pues sean bienvenidos si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, queja por ahí, pues aquí está el chat o también los que nos están viendo por ahí en Facebook, pues un gusto recibirlos por acá. Buenos días, ya están ahí los primeros comentarios de Manuel Rivera, Rosa María, buenos días, Amalia. Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestro sábado de capacitación con PS Soluciones, ¿no? El aguinaldo, una prestación que que si nos vamos al origen, porque le comentaba ahorita, comentábamos, ¿no? Al inicio de esta presentación, sobre qué va a pasar si se empieza a pagar ahorita, si no se paga ahorita, si se paga en diciembre. ¿Qué tal que por ahí se me ocurre y lo quiero pagar en octubre, en septiembre? Bien lo comentaba el contador Berrones, ¿no? Algunas empresas y donde he visto un poquito más el tema de que se paga con anterioridad es en sector gobierno. Fíjense cómo el gobierno es el que más nos exige y es el que más cuestiones un poquito alejadas de lo que contempla la ley hace, ¿no? Ya me estoy quejando, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacen? Precisamente para que los trabajadores tengan recurso y que puedan gastar en este denominado buen fin, que también, pues, mucho cuidado por ahí porque es un gancho, ¿no? Es un gancho fiscal y no es por asustarlos, ¿no? Pero todos nosotros, yo creo que ya en noticias hemos escuchado cómo viene, ya se publicó la reforma al Código Fiscal de la Federación, ya se publicó la ley de ingresos, qué va a pasar con la tasa de recargos, por ahí vamos a tener un incremento, y qué va a pasar con la fiscalización, que es uno de los puntos medulares. Y a eso me refiero con respecto a cómo va a venir el año 2025 el 2026, perdón, para el cuidado de todas estas cuestiones que nos pueden llegar a afectar como patrones. Yo como patrón puedo decir, bueno, si yo lo pago en octubre, en noviembre, pues no pasa nada, ¿no? De todas formas se va a timbrar,
se va a calcular de manera correcta y para apoyar al trabajador. Sin embargo, recordemos que todas las disposiciones, todas aquellas leyes que ya sea por iniciativa del Ejecutivo, ya sea que por iniciativa de alguno de los de las cámaras, y más que nada en materia de impuestos en la Cámara de Diputados, pues tienen algo que nosotros conocemos como exposición de motivos. Y me voy a regresar un poquito para ver el tema del aguinaldo porque esto nos va a ayudar a contestar la pregunta, el si se puede o el si se debe. La fecha de publicación de este artículo que nos regula el aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo está el 1 de abril de 1970, fíjense desde cuándo. Y dentro de la exposición de motivos, toda esta argumentación que hacen los legisladores mencionan lo que están viendo ustedes en pantalla. Dice el pueblo mexicano celebra algunas festividades y ojo ahí ya nos empezó a dar una luz en el mes de diciembre por lo que se obligan a efectuar gastos extras, lo que a criterio del legislador y también en un buen estudio de las remuneraciones que en ese momento existían, pues dice, si tienes gastos extras por las festividades, y ojo, es natural que el legislador haya contemplado que el trabajador pues tiene festividades en el mes de diciembre. No me dijo cuáles, sin embargo, pues nosotros sabemos que viene ahí, pues la Navidad, el Año Nuevo, las posadas, etcétera. Aunque son cuestiones populares, vamos a ponerlo en algún sentido religiosas, sociales, pues el legislador contempló ese contexto social para decir, ¿y cómo le va a hacer el trabajador para cubrir esos gastos extra? Sí, con el solo salario no le va a alcanzar. Así lo contempló en la exposición de motivos y dice lo que no puede hacer con su salario. Aquí existe un poquito de redundancia porque si nos vamos al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, pues vamos a encontrar que parte del salario pues es la gratificación, en este caso el aguinaldo. Seguimos con esta exposición de motivos y dice porque está destinado a cubrir las necesidades diarias en un razonamiento que va atendiendo a las normas protectoras, por ejemplo, del salario mínimo, a lo que implica el salario, a ese mínimo vital de decir, el salario no está destinado para cubrir fiestas. El salario está destinado para cubrir ¿qué? Necesidades diarias. Tan es así que nosotros tenemos un concepto que se conoce como salario mínimo, que en el deber ser, y así lo menciono, en el deber ser, cubriría las necesidades básicas diarias de ese trabajador. De ahí dice el artículo 87, que es donde nosotros encontramos el tema del aguinaldo, recoge esta costumbre del pueblo y señala la obligación de pagar un aguinaldo anual antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Ahí está la exposición de motivos, todo este argumento del por qué en diciembre, del por qué existe el aguinaldo, de qué cosa es el aguinaldo, para qué me va a servir el aguinaldo. Que el trabajador lo ocupe para lo que él decida, eso ya no está contemplado en la exposición de motivos ni en la disposición legal. En ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe ser para ciertas cuestiones. Solamente en su nacimiento, en esta exposición que abordan los legisladores, dijeron, pues es para hacer frente a los gastos extras que nacen o que aparecen por ahí en el mes de diciembre y se obliga entonces, porque ahí viene una segunda cuestión, ¿el aguinaldo es obligatorio o no es obligatorio? Por supuesto que es obligatorio. No es si el patrón quiere, es un derecho que se genera por la relación laboral. Es un derecho que se genera de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo que ustedes están viendo en pantalla. Y vamos a ir detallando por ahí. Al último, por ahí también les voy a mostrar. Cada año la Profedet saca ahí sus preguntas y respuestas respecto al aguinaldo. Sin embargo, personalmente considero que algunos tienen algunos errores también de aplicación y de interpretación respecto a la ley. Respecto a la ley. ¿Ok? Dice Noemí.
Para personas que están a prueba tienen derecho a aguinaldo y cuántos meses deben ser a prueba como máximo. Ok, Noemí, de una vez contestamos para no dejar rezagada la pregunta. De acuerdo a lo que establece el artículo 39A y 39B de la Ley Federal del Trabajo, donde establece los periodos de prueba y los periodos de capacitación inicial, indica que todos estos modalidades, bueno, voy a hacer un paréntesis antes de contestar. El periodo a prueba y el periodo de capacitación inicial solamente son modalidades a las cuales están sujetos ¿qué? A los cuales están sujetos contratos. No son contratos en sí, son modalidades. Ejemplo, la prueba solamente puede establecerse un periodo a prueba. Dice la ley en el artículo 39A que solamente se podrá establecer un periodo a prueba sí, sí que, si la relación es por tiempo indeterminado, primer supuesto. Segundo supuesto, si la relación es por tiempo determinado mayor a 180 días. Solamente en esos casos se podrá someter el contrato inicial, el contrato principal, llámese por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, mayor a 180 días, a periodos de prueba. Periodos de prueba que no podrán exceder un mes o 3 meses, dice la legislación, cuando sean puestos de dirección. ¿Sale? Y ahí ya respondí parte de tu pregunta. Y la otra, ¿les toca o no les toca aguinaldo? Por supuesto que les toca aguinaldo. ¿Por qué? Por lo que te dije al principio. Estas personas en realidad ya están contratadas. Desde el primer día de la modalidad de prueba, ellos están sujetos a un contrato principal que se llama por tiempo indeterminado o por tiempo determinado superior a 180 días. Y como ellos ya están contratados, dice el artículo 39A y también lo menciona el artículo 39B, ellos tienen todos los derechos, tanto en materia de seguridad social como en materia laboral, como cualquier otro trabajador, porque son como cualquier otro trabajador. Ellos ya están contratados. Así que, respondiendo puntual a tu pregunta, Noemí, sí les corresponde aguinaldo. ¿Sale? Sí les corresponde aguinaldo, pero primero tendrías que observar si cumples con los requisitos para establecer tu periodo a prueba o también les aplica igualito, ¿eh? Les aplica igualito a los de capacitación inicial. Y para que quede bastante claro, a ver, te voy a mostrar esta parte donde la Ley Federal del Trabajo nos menciona precisamente que van a tener todos los derechos inherentes a, a cualquier otro trabajador. Y ahí te manifiesta los requisitos que te puse. Mira, por ahí está, ¿para qué? Para que quede fundamento, porque también me gusta hablar las cosas con la ley en mano, dijera, ¿no? El artículo 39A, que es el que te mencionaba, dice: en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba que no podrá exceder de 30 días. Esto contesta parte de tu pregunta. Y por aquí viene, aquí está, miren. Aquí te da el derecho de todo. Durante el periodo a prueba, el trabajador disfrutará de qué? El salario. Y si nos vamos al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, parte del salario, ¿qué cosa es? El aguinaldo. En consecuencia, durante el periodo a prueba, el trabajador disfrutará de todo el salario, cuota diaria, gratificaciones, primas, percepciones, haberes o cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador por su trabajo, de acuerdo a lo que establece el artículo 84 de la misma ley. También va a tener derecho a qué? A la seguridad social. Muchos dicen, no, es que está a prueba, todavía no lo damos de alta en el seguro. ¿De dónde sacaste eso? La Ley Federal del Trabajo dice que ya eres trabajador en realidad. Ya existe la relación de trabajo en términos del artículo 2021, ya existe una duración de la relación de trabajo de acuerdo a lo que establece el 35, ya hay relación laboral, ya hay patrón, ya hay trabajador y nacen todos los derechos y obligaciones. Y todavía dice, y de las prestaciones de la categoría opuesto que desempeñe. Y ahora sí, al término del periodo de prueba, podrás terminar la relación laboral sin responsabilidad para el patrón si no cumplió la prueba. ¿Vale? Queda respondida por ahí la pregunta, Noemí, Noemí, ¿verdad? Regreso aquí a mis diapositivas, a ver. Por ahí me comentas, si íbamos sobre ese sentido, quedó respondida. Sí le toca.
Sí le toca, ¿sale? De nada, Noemí, a la orden. Siguiendo entonces, vamos al fundamento legal. Ya me adelantó un poquito la exposición de motivos y me dice, ¿no? El artículo 87, los trabajadores. Primer punto a destacar, porque de esto se trata, bueno, de esto quise compartirles el día de hoy la importancia de conocer el aguinaldo un poquito más a fondo, no nada más, pues le tocan 15 días, multiplícalo, le retienes el ISR, la parte exenta y vámonos, ¿no? Ya acabamos con el aguinaldo. Hay que conocer los elementos técnicos legales de lo que es el aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Antes del 20 de diciembre, ¿cuándo es? 19, no el 20. Y eso ya se ha comentado en muchos foros de que tu fecha límite para el pago del aguinaldo no sería el 20, sería el 19 de diciembre. Como no te dijo una fecha inicial, y voy a regresarme un poquito a la pregunta anterior, al cuestionamiento anterior que hicimos si se puede pagar antes, sí se puede pagar antes. ¿Lo puedo pagar en noviembre? Sí lo puedo pagar en noviembre. Aquí el tema es, ¿lo debo pagar en noviembre? La respuesta sería no. ¿Hay consecuencias laborales? No. ¿Hay consecuencias fiscales? Menos. No va a haber, no va a haber, porque precisamente para eso tenemos el cálculo anual en materia del ISR, ahí se compensan todas esas cantidades. Pero en el deber ser y atendiendo a la exposición de motivos, lo más recomendable sería que se cumpla en el mes, que se pague en el mes de diciembre, a más tardar el día 19. La ley no dice 19, pero dice antes, ¿no? Y ahora, ¿a quién le toca aguinaldo? Dice el 87 a los trabajadores. Y si nos vamos a las definiciones de patrón y trabajador que están en el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo, me define al patrón, al trabajador, perdón, como aquella persona física que presta a otra persona física un servicio personal subordinado, con esas características, que sea personal y que sea subordinado. Quiere decir que para que exista un verdadero trabajador debe existir la subordinación. Se debe configurar algo que se llama relación laboral. Y dice que la relación laboral es aquella cualquiera que le dé origen a las obligaciones de prestar un servicio y por la otra parte pagar un salario. Y nos vamos al salario. Artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo me dice que salario es la retribución que paga el patrón a su trabajador por la prestación de un servicio personal subordinado. Artículo 84, el salario se integra por las prestaciones hechas en efectivo por cuota diaria, percepciones, habitación, gratificación, ahí entra, haberes, primas y cualquier otra cantidad, como le quieras llamar, que se le entregue al trabajador por su trabajo, por su trabajo. Y aquí me voy a meter un poquito porque también viene en materia de reforma para el próximo año un poquito de mayor vigilancia en cuestiones laborales con respecto a los asimilados. ¿Un asimilado le tocaría aguinaldo? De acuerdo a su conformación legal, a su estructura, a su naturaleza, no. ¿Por qué? En toda la ley federal del trabajo nosotros no encontramos la figura del asimilado a salario, encontramos la figura del asalariado, del trabajador, de aquella persona nuevamente, y aunque suene redundante, de aquella persona que presta un servicio personal subordinado, subordinado. Este, ahora bien, si los asimilados no existen en la Ley Federal del Trabajo, si no existen en la Ley Federal del Trabajo, no tienen derecho a ninguna de los beneficios que aparecen en la Ley Federal del Trabajo. Aguinaldo, primas, vacaciones, etcétera. Ellos no. Porque el asimilado a salario solamente es una figura de ¿qué? De tributación. Nosotros lo encontramos regulado en el artículo 94, por ahí en sus fracciones uno, 2, 3, 4, 5 los tipos de asimilados. Y solamente son para efectos de la contribución del impuesto sobre la renta, no para efectos laborales. Y ojo, lo aclaro, un verdadero asimilado, no un trabajador disfrazado de asimilado. Y en eso va un poquito más agresiva, un poquito más al pendiente la autoridad de andar revisando los asimilados.
Solamente como comentario ahí, ¿sale? ¿A quién le toca el aguinaldo entonces? A los que tengan la verdadera característica de trabajador, que presten un servicio personal subordinado. Y el elemento característico de la relación laboral o de la identificación del trabajador, ¿cuál es? La subordinación. Y la subordinación es aquel elemento que define a a la relación laboral. La Corte ha definido la subordinación como aquel poder jurídico de mando y aquel deber de obediencia, por otro lado. Quiere decir que para que exista subordinación, y en este caso relación laboral, y en este caso un trabajador al cual le vamos a poder pagar un aguinaldo, debe existir un poder jurídico de mando. Ojo ahí, poder jurídico de mando. Un tema delicado, un tema que no a muchos les gusta, el tema del representante legal. Y ahorita vamos a hablar específicamente del aguinaldo, pero tocando varias aristas de si les toca o no les toca. Aprovechando aquí que los sábados tenemos capacitación aquí con el contador Berrones y la invitación también. Ahora que pude, ¿no? Porque luego no puedo los sábados, pero vamos a aprovechar aquí para decirles varias cositas. Este, representante legal, ¿por qué no? Pues no tiene él tiene el poder jurídico de mando, pero él no tiene un deber de obediencia hacia él mismo. Por eso no se configura la subordinación y al no configurarse la subordinación, simplemente no puede ser trabajador de él mismo. Y al no ser trabajador, se cae. Toda la ley federal del trabajo se cae, no nos aplica. Oye, ¿a los socios les toca aguinaldo? Depende, depende. ¿Cómo les pagas a los socios? ¿Son miembros de consejo? ¿Les pagas por honorarios a miembros del consejo? Artículo 94. Si están en el 94, son asimilados. Y te acabo de decir que los asimilados no. Oye, es que uno de los socios a su vez trabaja dentro de la empresa como jefe de finanzas, director de finanzas. O él trabaja en la empresa, pues. Y la propia ley del impuesto a la renta lo contempla. Dice que si le vas a pagar como miembro del consejo, le vas a pagar honorario, no porque tenga una relación laboral. Y dice que la cantidad que le vas a retener por impuesto sobre la renta no podrá ser menor a la de la tasa máxima que trae la tarifa del artículo 96. Sin embargo, contempla el supuesto de que ese mismo socio, miembro de consejo directivo, también trabaje, porque dice, si a la vez o si este trabajador recibe alguno de los conceptos que establece el primer párrafo del artículo 94, o sea, salarios o cualquier otra cantidad, se le dará el tratamiento de acuerdo al artículo 96. ¿Se le dará el tratamiento de qué? De trabajador. Entonces, a los demás socios, ¿les puede corresponder aguinaldo? Si tiene la característica de trabajador, sí. Ahí no tenemos problemas con la subordinación, ahí sí. Pero nuevamente, y quiero que nos enfoquemos en la característica que nos va a definir si le toca o no le toca, la subordinación. La subordinación, ¿vale? Vamos aquí a los comentarios. Ay, ¿ya nos escuchan? ¿Por ahí? ¿Ya se oye o todavía no? Coménteme, coménteme. ¿Sí se oye? Por ahí, Ah, ya se escuchó otra vez. Dice. 90. Artículo 90. 94, Rosa María. 94. Al 90 no he llegado. Sale, entonces ya se escuchó. Gracias, gracias. Por ahí me avisan cualquier detalle, ¿vale? Hasta este momento, si vamos bien, si hay dudas, comentarios, no tengan ahí pena con toda la confianza, ¿vale? Seguimos entonces. Le van a tocar 15 días de salario. Y te lo pongo en negritas, porque es una parte importantísima de identificar tu nominista, tu administrador, tu contador. No confundas el salario, por favor. El salario en realidad es lo que establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Eso es el salario, no lo que comúnmente recibes diario. Eso no es salario, ¿eso cómo se llama? Cuota diaria. Y eso nos ha llevado a tener múltiples errores en cuestión de timbrado, en cuestión de interpretación. Tan fue así que la Ley Federal del Trabajo no contempla una separación de lo que es cuota diaria con salario cuando habla del aguinaldo. Fíjense bien.
Porque la propia Corte también nos tuvo que sacar una tesis donde nos aclara y nos dice, para efectos del cálculo del aguinaldo, este que te puse en negrito salario, no es el salario que dice la Ley Federal del Trabajo, sino es lo que comúnmente percibes como cuota diaria. Y ese fue un error legislativo, porque cuando habla el capítulo de la PTU, ¿qué creen? Ahí sí menciona, para efectos de este capítulo, el salario será el que comúnmente perciba el trabajador por cuota diaria. La ley me aclaró y me dijo, tu salario ya está definido en el artículo 82. El artículo 84 te dice cómo se integra. Eso es salario. Y después me dices que voy a multiplicar ese salario por 15 días. Y eso me va a tocar de aguinaldo. Oye, pero ¿qué no el 84 me dijo que el aguinaldo va incluido en el salario? Y si este va incluido en este, y luego para calcular este, necesito este, es un ciclo de nunca acabar. Imagínense, tengo el salario, ya está incluido el aguinaldo, primera vez. Lo multiplico por 15, aumenta el aguinaldo. Al aumentar el aguinaldo, voy a tener que aumentarlo en el salario. Lo multiplico por 15, aumenta el aguinaldo. Y así, es un cuento de nunca acabar. Oye, contador, pero ya todos sabemos que el aguinaldo se multiplica por la cuota diaria. La ley no dice eso. La ley dice 15 días de salario. Si hubiera dicho 15 días de cuota diaria, hacemos lo que la ley dijo. Sin embargo, un error en materia legislativa aquí, en materia de redacción más que nada, fue que hayan puesto 15 días de salario o que no le hayan puesto la misma anotación que pusieron en el caso de la PTU. Un principio general del derecho dice, ¿no? Donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Para efectos de PTU, la Ley Federal del Trabajo sí distingue, sí aclara. Para efectos del aguinaldo, no lo aclaró. Tan fue así que tuvo que venir los tribunales, en este caso, para hacer la aclaración correspondiente. Creo que sí les puse por ahí la tesis ahorita. Ahorita a ver si viene. Dice, por lo menos. La cantidad mínima que le corresponde al trabajador serían 15 días de salario por lo menos. ¿Le puedes dar más? Sin problemas. ¿Le quieres dar 16, 20, 30? Sin problemas. Con las consecuencias simplemente de que en la integración pues vamos a tener que integrar un poquito más. Eso es lo único, ¿no? Luego dice, los que no hayan cumplido el año de servicios, y aquí estamos hablando de año, también se puede prestar a la confusión de año de calendario, no de año laboral. Ojo, año de calendario. No pasa igual que con las vacaciones. Las vacaciones se computan por año laborado. Si el trabajador en vacaciones llegó en junio, vamos a pensar que llegó el 16 de junio, su aniversario laboral o su primer año se termina el 15 de junio del otro año. Para aguinaldo no. Si este trabajador llegó el 16 de junio, su primer año termina el 31 de diciembre. Tendríamos que contar los días del 16 de junio al 31 de diciembre para pagarle la parte, y ahí está en negritas también, para pagarle la parte proporcional. En vacaciones no funciona así. En vacaciones tomamos en cuenta año laborado, no año de calendario. Para aguinaldo tomamos en cuenta año de calendario. Dice, si no ha cumplido el año de servicios, independientemente que se encuentre laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, el día 19 antes, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado cualquiera que fuera este. ¿Hay un mínimo para que tenga derecho al aguinaldo? No. Hace ratito preguntaban, ¿no? De los de periodo a prueba. Oye, pero este nada más estuvo un mes. ¿Me vas a decir que le tengo que pagar aguinaldo por ese mes que estuvo? Sí. ¿Y si estuvo 15 días? Sí. No hay un mínimo, ¿eh? No hay un mínimo. Ojo ahí, le toca desde el primer día que está sujeto a una relación laboral, empiezan a correr todos los derechos, las obligaciones del patrón, el derecho del 87 de gozar de un aguinaldo. Oye, pero nada más estuvo 15 días. ¿Cuándo se lo voy a pagar? No llegó al 19 de diciembre. ¿Se lo tienes que pagar en dónde? En su finiquito.
En su finiquito tienen que aparecer las partes proporcionales del aguinaldo, de la prima, de las vacaciones, de la prima vacacional. ¿Ok? Así que no tenemos un tiempo mínimo así como requisito decir solamente le tocará a los que hayan trabajado por lo menos 60 días, como lo menciona en el caso de la PTU, ¿no? Ahí no, en aguinaldo no tenemos esa consideración. Y aquí les pongo algo de lo que he estado hablando bastante. Quiero ser bastante puntual en el tema del salario. Ahí está lo que me dice el artículo 82. El salario es la retribución que debe pagar ¿quién? El patrón al trabajador. Y si no hay patrón o no hay trabajador porque no se configuró la subordinación y en consecuencia la relación laboral, simplemente no hay salario. ¿Qué hay? Otra cosa, honorario, como le quieras llamar, pero no es salario. Y si no es salario, menos hay aguinaldo. Y el 84, el gemelito del 27, dice lo siguiente, el 27 de Ley Seguro Social. El salario se integra con los pagos hechos en, y me da todo lo que integra el salario. Y aquí la cuestión que quiero dejar bastante puntualizada es que por costumbre y los propios sistemas institucionales nos han llevado a la confusión. Ahí por ahí aparece, por ejemplo, en el SUA, en el ICE, aparecen conceptos que vienen como SDI. ¿Y qué cosa es el SDI? Salario diario integrado. ¿Es lo mismo que el salario? Sí, porque el SDI es el salario. Le pusieron SDI para identificar lo que es el del 84. Pero eso es lo que, cuando nosotros encontremos en la Ley Federal del Trabajo la palabra salario, ¿qué cosa es el salario? Lo que estás viendo en pantalla, lo que dice el 84. Salario es todo, no nada más la cuota diaria. Si te quieres referir solamente a lo que percibe por día, esa es una parte integrante del salario que está ahí en la primerita que aparece, pero eso no es el salario. Por eso hay muchos errores de timbrado. Si ustedes se van a sus timbrados, bueno, cuando timbran así a mano o en sistemas que tú le metes los datos, ¿no? Si lo timbras en sistemas que ya lo jalan de la base de datos, pues no creo que no hay tanto detalle como en el Compact, ¿no? Este, hay dos rubros que se llegan a confundir mucho, ¿no? Viene y más que nada por cómo aparecen en la representación impresa. Hay un rubro que se llama salario diario y hay otro que se llama salario base. Yo he visto nóminas donde en salario base le ponen la cuota diaria o en salario diario le ponen la cuota diaria. En ninguno de los dos va la cuota diaria. En salario diario integrado, ¿qué va? Lo que dice el 84. Y en salario base de cotización, ¿qué cosa va? Lo que dice el 27. Que en algún momento pueden ser iguales, pero no siempre. En ninguno de esos dos campos del timbrado de nómina va la cuota diaria, porque eso no es salario, es parte integrante del salario. Dice Lolis, en resumen, para determinar y darle adelante se deben integrar todas las prestaciones del trabajador. Sí, ahorita viene una calculadora, tranquila, Lolis, ahorita sin falta lo vemos, ¿eh? Lo vemos con números. Pero que, mira, me va a ayudar tu pregunta, ¿para qué? Así dice la ley, ¿eh? Así como me lo estás comentando, así dice la ley. Pero nos metemos en este problema que les dije. Si el aguinaldo integra la misma base del aguinaldo, se va a ir sumando y va a ser un ciclo de nunca acabar. Te puedo responder de una vez. ¿El aguinaldo se deben integrar todas las prestaciones del trabajador? No. Oye, pero la ley dice salario y me estás, dice y dice que el salario es eso. Exactamente. Solo eso le pago al trabajador, salario base diario. Sería la cuota diaria, ¿sale? Cuota diaria. Para identificar lo que es salario y cuota diaria. ¿Y dónde te lo dice, Lolis? ¿Dónde te lo dice? La respuesta a tu pregunta sería no. No se integran todas para el cálculo del aguinaldo, solamente la cuota diaria. ¿Pero dónde? Ahí está, mira. Tuvo que, de acuerdo a la ley, sí, de acuerdo a la ley estoy de acuerdo. De acuerdo a la ley, así lo dice y así lo entiendo yo. Tan fue así que tuvo que venir el segundo tribunal colegiado a decir lo siguiente, a aclarar este tema. Dice, prestaciones, salario base para la cuantificación de las. El salario debe servir de base para cuantificar las prestaciones del trabajador. Y ojo, aquí ya me lo aclaró, ¿eh?
es el que ordinariamente se percibe por día laboral y no el conocido. Por eso les dije, comúnmente se le conoce como integrado, pero es el salario. Y todavía hasta trae comillas, ¿no? Y no el conocido como integrado, que acumula las prestaciones que determina el 84, lo que acabamos de ver. Entre ellas, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, y que sirve de base para la liquidación de indemnizaciones. ¿Sí? ¿Para qué te va a servir el SDI del 84? Para las indemnizaciones del artículo 50, y así lo refiere el 89 de Ley Federal del Trabajo. Ahí está, conforme al artículo 89 del mismo ordenamiento legal. No es el salario integral el básico para cuantificar las prestaciones. Y ahí viene todo esto que les dije que se iba incrementando y era un cuento de nunca acabar. Porque en el primero está incluido el segundo. Y de considerar que aquel es el que debe tomarse en cuenta incrementando el salario con las prestaciones, estas se verían también incrementadas con aquel, repercutiendo nuevamente en el salario integrado, y así sucesivamente sin existir un límite. Es decir, que si las prestaciones sirven de base al salario integrado, este no puede servir de base a las prestaciones. Y esta fue la aclaración que nos hizo el segundo tribunal colegiado del segundo circuito, pero solamente en tribunales, porque nuevamente, si yo me voy a estudiar nada más la ley, sí pudiera decirte, Lolis, que sería así. Sin embargo, va a pasar esto que dijo el tribunal, lo analizó y dijo, no puedes tomar como base algo que también tiene integrado su resultado. No puede servir de base el salario diario integrado cuando en el mismo salario diario integrado está integrado el aguinaldo. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos así? ¿Cómo lo hacemos el día de hoy? O ya redondeando la idea para no confundirlos. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Por cuota diaria. Entonces, aquí donde la ley dijo 15 días de, hubiera sido bonito que le hayan puesto cuota diaria, ¿no? Porque si le ponían salario diario, también llegamos a establecer lo que dice el 84. Porque nuevamente, salario no es lo mismo que cuota diaria. La cuota diaria es parte integrante del salario. Y eso es lo que nos lleva a algunos errores, como les decía, en materia de timbrado. Que pensamos que salario es lo mismo que cuota diaria y ahí donde dice salario base le ponemos la cuota diaria. No, no es la cuota diaria. Y lo refiere también la guía de llenado del CFDI de nómina. Ahí lo refiere, nos dice los campos, ¿vale? Queda un poquito más claro este Lolis. Ahorita vamos a ver una calculadora que les tengo ahí y ya le ponemos ahí el ejemplo, ¿sale? Entonces, solo con cuota diaria, Lolis. Seguimos. Si hay dudas, todavía me dices, ¿eh? Seguimos. Eh, Ahora, vamos con otro temita aquí importante. Fíjense que vamos a considerar, bueno, el artículo anterior, el 87, me dijo que si no trabajó todo el año, pues le va a tocar la parte proporcional. Oye, fíjate que ese trabajador sí está desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, bueno, hasta el 19 de diciembre. Esos días que faltan del 20 al 31 también tienen una repercusión. Oye, yo ya le pagué los 15 días y se fue el 20, nada más recibió su aguinaldo y me renunció. ¿Y ahora cómo le hago? En su finiquito. En su finiquito se puede descontar esa diferencia. Claro que se puede, ¿eh? Ahora, a ver, a ver, a ver. Dice. Perfecto, Lolis, gracias. Ahora, ese es el supuesto donde trabajó todo el año, o ya venía trabajando. Le tocan sus 15 días, le tocan los 15 días. Oye, y si entró en junio, como me dijiste, pues le va a tocar la parte proporcional. Con una regla de tres lo hacemos, ¿no? Si a 365 días laborados, contando domingos, claro, porque se consideran efectivamente laborados, le tocan 15 días, pues ¿cuánto le toca por 100 días que estuvo, ¿no? Así sacamos nuestra proporción. Sin embargo, hay supuestos en los cuales, y aquí les pongo una tablita que les va a ayudar ahora que lleguen a diciembre para que ustedes determinen si entra en el cómputo de días o no entra en el cómputo de días. Porque qué tal que este trabajador que sí viene desde enero y llega hasta diciembre, tuvo incapacidades. ¿Qué tal que se enfermó? ¿Qué tal que tuvo un riesgo de trabajo? ¿Qué tal que pidió permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo?
¿Qué tal que esta trabajadora tuvo incapacidad por maternidad? ¿Se lo tomamos como tiempo efectivo laborado o no se lo tomamos como tiempo efectivo laborado para efectos del cómputo de días? Porque qué tal que este trabajador, vamos a un supuesto, fáctico, dijera, tuvo incapacidad de 6 meses, tuvo riesgo de trabajo y se fue de incapacidad de 6 meses por riesgo de trabajo. Cuando llegamos al cálculo del aguinaldo, digo, ¿le tomo en cuenta todo el año o nada más le tomo en cuenta los 6 meses ya que regreso? Y para esto nos va a ayudar esta tablita. Ahorita les digo de dónde la saqué o cuál sería el fundamento. Ya ahí les puse el supuesto y si lo tomamos o no lo tomamos en cuenta. Vamos a observar cada uno de ellos. Incapacidades por riesgo de trabajo, que es el ejemplo que les dije. Esos 6 meses que estuvo de incapacidad este trabajador por riesgo de trabajo, ¿se los tomo como efectivamente elaborados para el cálculo del aguinaldo? Sí. Oye, pero no vino a trabajar. Fue por riesgo. Y los de riesgo de trabajo sí computan como tiempo efectivamente elaborado, para efectos del aguinaldo. ¿Sale? Sí se consideran esos 6 meses. Oye, esta trabajadora tiene su incapacidad por maternidad. Ese tiempo que estuvo de incapacidad por maternidad, ¿se lo tomo en cuenta para el cálculo del aguinaldo? Claro, porque lo que es riesgo de trabajo y maternidad, vamos a ponerlo así, aunque se oiga medio raro, ¿eh? No son culpa del trabajador. Son supuestos que están cubiertos por la ley del Seguro Social. En los ramos específicos a que hace referencia el artículo 11 de la ley del Seguro Social. Uno de los ramos riesgos de trabajo y el otro de los ramos de enfermedad y maternidad. Pero este no funciona igual para el cómputo de plazos. Maternidad sí, pero fíjense qué dice abajo, en el tercero. Incapacidad por enfermedad general, no. O sea que si el trabajador se incapacitó una semana, 2 semanas por enfermedad general, y así debe de decir la incapacidad que emite el IMSS, ¿eh? Porque recuerden que ahí viene tipo de incapacidad, riesgo de trabajo, tipo de incapacidad, enfermedad, inicial, subsecuente. Si fue por enfermedad, ese tiempo que el trabajador no se presentó a laborar, se descuenta del tiempo que lleva para efectos de la determinación del porcentaje, de la proporción de los días que le tocan de aguinaldo. Así que ya saben ustedes, cuando llegue diciembre o ahorita si ya empezaron a hacer su cómputo de plazos, pues vean cuántas incapacidades tuve en el año. Y les va a servir para irse preparando para su prima de riesgo, ¿eh? ¿Cuántas incapacidades tuve en el año? ¿De qué tipo fueron? ¿Cuántos días se fue este trabajador? Por ejemplo, en los sistemas como el COMPALED ya lo vacían ahí, ya tienen su concentrado de incapacidades. Pero si lo llevan de manera manual en Excel, etcétera, hay que ir contemplando las ausencias del trabajador. Las ausencias. Enfermedad general, entonces, no computa para efectos del plazo. Siguiente, alistarse en las Fuerzas Armadas. Designación como representantes de organismos estatales o federales. Tampoco. Arresto o prisión preventiva, menos. Si arrestaron al trabajador y dice, ahorita ya viene el artículo, como una sentencia absolutoria, etcétera, pues nada más es suspensión de los efectos de la relación laboral, pero no se toma en cuenta. Ahora resulta que te tengo que pagar aguinaldo y estuviste detenido. El tiempo que no estuviste acá en el trabajo no te lo puedo tomar como efectivamente elaborado porque fue por esas causas. Vacaciones, sí. Oye, el trabajador se fue sus 12 días de vacaciones porque ya había cumplido su primer año. ¿Ese tiempo de vacaciones se lo tomo como efectivamente elaborado? Claro, porque las vacaciones recordemos que ni como concepto fiscal existen en timbrado. Como concepto fiscal no existe en el catálogo de percepciones. ¿Cómo timbramos las vacaciones? Como salario. En realidad, las vacaciones, ¿qué cosas son? Como concepto, salario. Las vacaciones solamente son el momento en el cual el trabajador sigue percibiendo el salario como si estuviera trabajando, pero no va a trabajar, descansa. Las vacaciones entonces, ¿qué son? Salario. Y como son salario, es así se consideran como tiempo efectivamente laborado.
Y vienen los permisos. Vamos a ver qué pasa con los permisos. Si tiene permiso con goce de sueldo, sí se toma en cuenta como efectivamente elaborado, porque no existió suspensión de los efectos. ¿Qué es la suspensión de los efectos? ¿Cuántos efectos grandes existen en la relación laboral? Hay dos efectos principales y así lo menciona el artículo que vamos a ver enseguida. Los dos efectos de la relación laboral son, por una parte, prestar un servicio personal subordinado por parte del trabajador. Por la otra parte, es pagar un salario. Esos dos se pueden suspender, no terminar, ¿eh? No estamos en el caso de una rescisión, de una terminación de la relación de trabajo. Los supuestos de suspensión son los que, ¿de dónde se sacó esta tablita? De los efectos de la suspensión. Si me causa suspensión de los efectos de la relación laboral, pagar el salario o prestar el servicio, no se toman en cuenta. Si no me causa suspensión, sí se toman en cuenta. Por eso, el permiso con goce de sueldo no suspendió el salario. Y como no hay suspensión, sí se toma en cuenta ese tiempo como efectivamente elaborado para el cómputo de los días. Ahora, permiso con goce, sin goce de sueldo. ¿Hubo suspensión de alguno de esos dos efectos? Sí, de los dos. Por una parte no se prestó el servicio y por la otra parte no se pagó el salario. ¿Hubo suspensión? Sí. Y si hubo suspensión, no se toman en cuenta para el cómputo de días. Ahí dice no, ¿vale? Faltas injustificadas, pues menos. Ahí si ni siquiera me pidió permiso, pues menos va a ser con goce de sueldo porque fue injustificada. Simplemente el trabajador faltó y ya. Se lo tengo que tomar como tiempo efectivamente elaborado, pues menos, para nada. Y entonces, uno de los primeros pasos para irnos preparando para el cálculo del aguinaldo, pues es hacer nuestro concentradito, ¿no? Tiempo laborado del trabajador, menos lo que le tenga que quitar de acuerdo a esta tablita. Si tuvo faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad o alguna de las otras cuestiones, arresto, prisión preventiva, etcétera. Le resto a estas cantidades del tiempo y llego a mi tiempo efectivamente laborado. Para el cálculo de si le tocan los 15 o no le tocan los 15 días, si es que estamos con esos 15 días de ley. ¿Ok? Y creo que aquí les puse el artículo. Ajá, aquí está el artículo. Pero antes, dice una tesis igual de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los trabajadores de planta o temporales que estén laborando al llegar el tiempo en que deba pagar al aguinaldo a que se refiere el artículo 87 son los que tienen derecho a recibir, salvo casos especialmente similares. Para y esto soporta lo que acabamos de ver. Para aquellos trabajadores que tienen faltas injustificadas o permisos sin goce de salario, podrá deducirse la proporción que total resulte de tales ausencias. ¿Qué nos dijo esta tesis de la cuarta sala? Pues que si tienes faltas injustificadas o tienes permisos sin goce de sueldo, pues lógico que esos plazos no se van a tomar en cuenta para calcular tus 15 días de aguinaldo. Es como si no hubieras ido a trabajar, porque en realidad no fuiste. ¿Quedamos? Ahí está el soporte de los supuestos. Y les dije, les tengo que decir siempre con fundamento. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de la capacitación, de los cursos, pues es platicar, mencionarles. Queda del asistente, del que está escuchando, corroborar la información, ¿no? Yo siempre les digo, no le crean todo a los que dan cursos, ni a mí, pues no. Puedo equivocarme también, somos humanos, no lo sé todo. Sin embargo, siempre me gusta darle los elementos para corroborar. Oye, esa tablita, ¿qué tal que la sacaste de la manga? Dijera, no, no, aquí está. Ahí está el fundamento. De las otras preguntas les he dado el fundamento, les pongo la ley. Esa es la interpretación que su servidor hace de ello. Puede no estar de acuerdo y es válido. Así se construye el conocimiento. Puede alguien decir, no, yo no estoy nada de acuerdo con lo que tú dices.
Por eso tenemos un crecimiento profesional, porque en algún momento alguien me dijo, no estoy de acuerdo con lo que tú dices y me puedo poner a analizar y decir, esa persona tiene razón, voy a modificar mi pensamiento, mi conocimiento. Y el fundamento de este cuadrito es el artículo 42. Y ahí vienen los dos efectos que les dije. ¿Cuáles son los efectos de la relación laboral? Y ahí lo menciona el 42. Son causas de suspensión temporal temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, ahí vienen las 12, prestar el servicio, una les dije, y la otra, pagar el salario. Y ahí vienen, la enfermedad si suspende, entonces no cuenta. La incapacidad temporal por accidente o enfermedad que no constituye riesgo de trabajo. Ah, quiere decir que si sí constituye, sí cuenta. Porque si hay incapacidad por enfermedad o riesgo de trabajo, suspende. Y suspende, no cuenta. La prisión preventiva, el arresto, el cumplimiento, la designación de trabajadores, la conclusión de la temporada, todos estos provocan suspensión. No terminación, no deja de ser mi trabajador, no lo estoy corriendo. Suspende por una parte la obligación de prestar el servicio y por otra parte la obligación de pagar un salario. Solamente suspende. Y a toda suspensión recae una reactivación. Sigue la relación laboral. Hasta el momento en que lleguemos ahora sí a una rescisión, a una terminación de la relación laboral. ¿Qué otras afectaciones vamos a tener del aguinaldo? El aguinaldo también integra para el artículo 27. Y hace ratito que vimos el artículo 84, les dije, el 84 tiene su hermanito gemelo, pues, que es el artículo 27. El artículo 27 está casi idéntico del artículo 84. Ese artículo 27 menciona que cómo se integra el salario para efectos de la base de la cotización. Y dice, y dice que sí va a integrarse las gratificaciones. No dice aguinaldo como tal, dice gratificaciones, ¿sale? Y ahí entra el aguinaldo. Entonces, la repercusión que va a tener el aguinaldo dentro del salario base de cotización va a ser la integración, de acuerdo al artículo 27. ¿Hay alguna forma de exceptuarlo? No. Dentro de las fracciones del artículo 27 de la Ley de Seguro Social, nosotros no encontramos ninguna parte donde diga se exceptúan de la integración para el salario base de cotización, el aguinaldo se cumple con estas características. No, se integra todo el aguinaldo, absolutamente todo. Tanto para el 84 SDI que va a servir para indemnizaciones, como para el 27 SBC que va a servir para el pago de las cuotas obrero patronales. Hasta acá todo bien, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, comentario? Con todo gusto, ¿eh? Un saludo a todos los que nos están viendo también ahí en Facebook. Está transmitiendo ahí en la página de PC Solución. Es un gusto, ¿no? Estar hablando de este tema que ya casi, ¿no? Ya estamos casi a un mes. Pero hay que ir preparando nuestros papeles de trabajo, ir preparando esas obligaciones, ir preparando el cierre anual de salarios. Tenemos bastante trabajito ya para ir cerrando el año, ¿no? Y es importante pues que tengamos o refresquemos el conocimiento, porque pues cada año tenemos que estar calculando esto y es bueno darse una repasada, ¿no? Algo que posiblemente ya sabíamos o el día de hoy, espero no confundirlos más, ¿no? Si no dirán, llegué bien y me fui más confundido de esta plática, pero también la confusión nos lleva al estudio y disipar nuestras dudas. Vamos a la afectación del aguinaldo ahora en materia de renta. En materia de impuestos sobre la renta, tenemos algo que se llaman ingresos exentos. Y antes de entrar al exento del aguinaldo, pues tenemos que ver que para que un ingreso sea exento, primero tuvo que ser grabado. De entrada, el aguinaldo, al ser un ingreso de los que se refiere el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque el 94 me empieza a decir que se consideran ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Subordinado. Dice que se consideran los salarios y demás prestaciones que se deriven de la relación laboral, así como las primas de antigüedad o los pagos por separación.
Todo eso, de acuerdo a la ley de renta, se consideran ingresos. Artículo 94. Si nos regresamos un poquito por ahí del 93, y en relación a lo que establece el artículo primero de la ley de impuesto a la renta, dice que están obligados a pagar ese impuesto tres supuestos. Los residentes en territorio nacional respecto de todos sus ingresos, dice el artículo primero de la ley de renta. Todos, todos, ¿eh? Hasta ese momento me dice, si tú recibes ingresos, estás obligados a pagar impuesto sobre la renta porque eres residente en territorio nacional. Inciso B, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Inciso C, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente con ingresos de fuente de riqueza citada en territorio nacional. Pero la mayoría vamos a estar en el inciso A, residentes en territorio nacional respecto de todos sus ingresos. ¿El aguinaldo es un ingreso? Sí, me lo dijo el 94. ¿El salario es un ingreso? Sí. ¿Las vacaciones son ingresos? Sí. ¿La prima vacacional es ingreso? Sí. Todos los ingresos son grabados desde el momento en que son ingresos. Son objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Y para que algo después sea exento, primero tuvo que ser grabado. Y ya empieza el 93 a darnos los supuestos de los ingresos exentos. Y dice, no se pagará. Ah, bueno, el uno me había dicho que sí, como una generalidad. Ya una cuestión específica, el 93 viene y me dice, no vas a pagar los impuestos por la obtención de los siguientes ingresos. O sea, de que el aguinaldo es un ingreso para el trabajador, lo es. La fracción decimocuarta menciona o nos ayuda a calcular nuestro ingreso exento por aguinaldo, que nos va a servir para nuestro cálculo. Dice que estarán exentas las gratificaciones que reciban los trabajadores, ahí entra el aguinaldo, que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general. Y me da los exentos de prima vacacional, hasta la de prima dominical viene ahí mismo, la decimocuarta. La que nos ocupa el día de hoy sería el tema del aguinaldo. De acuerdo a la ley, y también aquí encontramos alguna deficiencia que se quiso corregir con el decreto de desindexación del salario mínimo, sin embargo, quedaron en el aire muchas cosas y ahorita se los presento ahí en el artículo tercero transitorio y cuarto transitorio de dicho decreto. Am, Hasta este momento la ley, y sigue diciendo, ¿cuánto estaría de exento de aguinaldo? 30 veces el salario mínimo. Y creo que una pregunta, y es mi obligación también mencionarlo desde esta cuestión, para algunos que es la primera vez que van a calcular el aguinaldo, para algunos, no sé si aquí hay este, algunos que están estudiando, que es la primera vez que ven estos temas, también es importante, ¿no? Llevarnos desde esos fundamentos. La ley dice, si yo me voy a la ley, lo que nos pasó hace ratito, si yo me voy a estudiar nada más la ley, digo, el aguinaldo está exento 30 veces el salario mínimo. Y ya me voy con eso. Resulta que en la práctica no es así. Está exento ¿cuánto? 30 veces la UMA. ¿Y quién te dijo que UMA? Si el aguinaldo tiene característica de salario. Y no habían dicho que la UMA era para otras cosas que no fueran salario. Lo que tendríamos que ver aquí es ¿para qué están utilizando salario mínimo? ¿Para remunerar o como una unidad de medida? Lo están utilizando como una unidad de tope, de medida. Dice que va a estar exento hasta 30 veces salario mínimo y lo ocuparon para generar un tope de exento, no para generar remuneración, que es la naturaleza principal del salario, la remuneración. ¿Y quién te dijo entonces que tendría que ser UMA? Ah, pues tenemos algo que se llama decreto de desindexación del salario mínimo, que te lo voy a poner en pantalla, nada más para ver, no vamos a leer todo, claro. Lo que nos interesa para dejar clara esta parte del 94 fracción decimocuarta. Ay, ¿dónde está?
Tum, 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 tum. Ahí es que no se quita esto. Ahí está, ahí está. Este es el decreto de desindexación del salario mínimo, lo están viendo en pantalla. El 27 de enero del 2016. Y dice el artículo tercero, transitorio. A la fecha, ¿sí se ve? 4182. Mm. ¿Eso qué? ¿Cuál es eso, Rosa María? Ah, si fuera con salario mínimo, ¿verdad? Ajá, exacto. Si fuera con salario mínimo sería eso, ¿eh? Fíjense cuánto. Pero no es con salario mínimo. ¿Por qué? Por esto. Oye, pero la ley del impuesto a la renta dijo salario mínimo, pero mira lo que dice este tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, el decreto de desindexación del salario mínimo, todas las menciones de salario mínimo, por eso te decía, en el 94 el salario mínimo como que apareció como una unidad de medida. Te dijo 30 veces el salario mínimo. Fue para medir el exento, no para remunerar. Y dice todas las menciones del salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. Ay, ahí dice. Para determinar la cuantía de las obligaciones supuestos previstos en las leyes federales, la ley de impuesto sobre la renta es una ley federal según sea el caso, aquí estatales del Distrito Federal, así como cualquier otra disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referida a la UMA. Ojo con esto, se entenderá referida a la UMA. Entonces, aclarando ya, ¿el exento del aguinaldo se hace con salario mínimo o se hace con UMA? La respuesta se hace con UMA. Fundamentos. El artículo 94, fracción decimocuarta, en correlación con el artículo tercero transitorio del decreto de desindexación del salario mínimo, donde nos hace referencia a la UMA, publicado en el Diario Oficial el 27 de enero del 2016. Porque sí, si fuera salario mínimo sería la cantidad ahí que nos pusieron aquí en el chat, ¿no? ¿Quién me los puso? Rosa María, ¿sale? Entonces quedamos, sería, el exento estaría en U más, no en salario mínimo, aunque la ley de renta diga salario mínimo. Esa es la aclaración que les hago en esta diapositiva. Exento. Y si es exento, pues no va a pagar impuesto, pero sigue siendo ingreso, que lo tenemos que declarar en algún momento si nos toca la declaración anual, ¿vale? Seguimos aquí. Y ahora nos vamos acercando ya al cálculo, que es lo que nos interesa. Les voy a compartir por ahí hasta que terminen la calculadora. Se las pongo en el chat ¿cómo se llama? De esta sesión. Y creo que por ahí también luego lo sube el maestro ahí en el canal. Ahí vemos cómo se hace llegar la calculadora. Está más sencilla, pero les puede servir, aunque sea para corroborar. ¿Cómo calculamos el impuesto sobre la renta? ¿Qué tal que sobrepaso el exento? Si yo voy a recibir de aguinaldo menos del exento, no tengo problemas, ni calculo impuesto sobre la renta. No voy a pagar impuestos sobre ese aguinaldo. Sin embargo, si yo gano más del exento, ahorita lo van a ver ahí en la calculadora, si gano más del exento, entonces voy a tener que pagar un impuesto por la diferencia. Y ahora, ¿cómo calculo el impuesto? Sí, mira, ahí está, dice, tanto el video como todo se va a quedar ahí en el canal de YouTube, ¿no? Ahí les puso el link el maestro, me parece, para que puedan ver y tanto la grabación como algunos otros cursos de otros colegas que han estado los sábados pasados, bastante interesante, ya estuvo por aquí el máster Quique, creo que también, ¿no? Quique Corona, el máster Pepe Soto, todos, bastante interesante, está bastante nutrido su canal de PC Solución, hay como 3, 4 videos míos también, creo, pero pues bueno, ahí está el comercial. Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo. O sea, todos los conceptos, aguinaldo, salario, vacaciones, primas. La obligación de ley es calcular el impuesto a la renta de acuerdo al artículo 96, de acuerdo al 96, ¿vale? Pero tenemos una opción. El artículo 174 del reglamento me da otro procedimiento. Y ahí sí puedes elegir, ¿quieres calcularlo de acuerdo a la ley o quieres calcularlo de acuerdo al reglamento? Lo que te convenga.
Y ahorita les hago las recomendaciones. ¿Cuál elegimos? El propio Compact te lo pregunta, ¿no? Si no mal recuerdo, cuando vas a calcular, por ejemplo, tanto PTU como aguinaldo, te pregunta, ¿qué cálculo quieres hacer? ¿El de ley, artículo 96, o el del reglamento, artículo 174? Porque los sistemas, recordemos que hacen lo que nosotros le digamos que hagan. No, al rato es que el sistema me lo calculó mal, pues tú le dijiste que te lo calculara con el 96, no con el 174. Oye, contador, ¿por qué el otro contador me calculó menos ISR y tú me estás diciendo más? Ah, porque yo te lo estoy calculando con ley, no con reglamento. Y en el reglamento a veces sale menos. Entonces, ¿de qué depende? ¿Quién decide? El patrón decide o el contador. Si asesora ya al patrón, yo te recomiendo esto porque se le va a retener menos. O a veces sale igual, tanto ley como reglamento. Hay supuestos en los que sale igual, ¿vale? Entonces, ya que tenemos nuestro aguinaldo grabado, tenemos dos opciones. Someterlo al cálculo de la ley, artículo 96, o someterlo al cálculo del reglamento, artículo 174. ¿Vale? Ahí vamos. Siguiendo este caminito. Y ahí está el artículo 174. El procedimiento puede verse un poquito así medio enredado, sin embargo, está tranquilo. Vamos a leer solamente, pero lo van a ver desglosadito ahí en el Excel. Dice el 174 como opción, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual. La PTU también puede tener este procedimiento, primas dominicales, vacacionales, que se refiere al artículo 96. La persona que haga dichos pagos podrá, si quiere, no es obligatorio el 174, optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Si quiere, primero, paso uno, la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y lo multiplicarás por 30,4. Ahí aparece el famoso factor de 30,4. Luego, a eso que te dio, le sumas un ingreso mensual ordinario. A eso le aplicas la tarifa, que sería la fracción tercera. Y luego lo disminuyes con el ISR que correspondería al puro sueldo mensual ordinario. Y luego determinas un factor al que hace referencia la fracción cuarta. Dice, el impuesto a retener será el que resulte de aplicar la remuneración a que se refiere este artículo sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Y la quinta me dice cómo se calcula la tasa. Dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3, la diferencia entre los dos ISRs, entre la cantidad sobre la cual que se calculó ese ISR, de acuerdo a la fracción primera. Se ve un poquito enredado, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver en cálculo. Para que se acuerden nada más, ¿eh? El artículo 174 tiene 5 fracciones, donde me da todo el procedimiento para la determinación del impuesto sobre la renta de acuerdo al reglamento. Y antes de entrar a la parte de los cálculos, vamos a ver aquí algunos criterios sobre el aguinaldo, ¿vale? Para que queden ahí bien soportados. Son algunas tesis. La obligación de pagar un aguinaldo anual a los trabajadores antes del día 20 comprende únicamente a aquellos que estén laborando en la fecha que se liquide. En atención a la finalidad, y vuelve a mencionar, ¿para qué te estoy dando aguinaldo? Pues para las fiestas de diciembre. Para las fiestas de diciembre. Atención a la finalidad que a dicha prestación se asigna en la exposición de motivos del artículo 87, en donde se establece que se crea en virtud de las festividades del aludido mes de diciembre. Obligan a los trabajadores a efectuar gastos extras que no pueden cubrir con su salario normal. Ahí está alguna consideración ya en una tesis. Este es el que ya se los dije. Es el que dice que no es el salario integrado, sino es la cuota diaria. Eso fue doble. Para el pago de tal prestación, debe atenderse al sueldo. Ah, qué bueno que apareció, se me estaba olvidando. Oye, contador, ¿y qué va a pasar si este trabajador entró bueno, desde enero ya venía con un salario de cuota diaria de 300 pesos? Y por ahí de julio le subía el salario a 350. Y sí, lo he visto, se los aclaro porque lo he visto. En alguna ocasión me tocó ver, pues calcúlale la parte proporcional de días de aguinaldo con 300 de enero a junio y de que le subiste la cuota diaria hacia adelante.
con 350. No, el aguinaldo se tiene que pagar con la cuota diaria que se tenga al momento de cubrirlo. No tienes que sacar proporcionales de tantos días estuviste, tantos meses o tantos días estuviste ganando 300 y tantos días estuviste ganando 350, así te voy a pagar las partes proporcionales. No. Así que si algún patrón por ahí le subió el salario antes del 19 de diciembre, va a pagar el aguinaldo con ese salario. Lo va a pagar con ese salario. Así que, para que quede claro, el aguinaldo se paga con el salario que esté vigente al momento en el que se cubra. ¿Quedamos? Ay, este que quedó muy chiquito. Es el mismo. Es parte integrante del mismo. Es otra tesis, pues, pero dice lo mismo. Menciona hacer frente a los gastos de fin de año, etcétera. Pero les puse todo el rubro ahí para que vean que no es inventado. Aguinaldo. Término de prescripción. Oye, ¿y si no cobré el aguinaldo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo tengo para exigirlo? ¿No me lo dieron en mi finiquito? ¿Puedo exigirle a mi patrón que me pague mi aguinaldo? Claro que se puede. ¿Hasta qué cuánto tiempo? Vamos a hacer cuentas, fíjense. Dice, cuando se reclama el pago del aguinaldo por todo el tiempo que ha durado la relación de trabajo y el demandado opone la excepción de pago y la de prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo y en juicio no acredita su pago, la condena relativa no debe constreñirse exclusivamente al último año de servicios, computados a partir de la fecha de presentación de la demanda, sino también debe comprender, ahí viene, el último año en que se hubiera generado el derecho al pago de esta prestación. ¿Computado a partir de cuándo? A partir del día siguiente a la fecha en que la obligación se hace exigible. Como se explica a manera de ejemplo. En el caso que un trabajador demanda su pago en el mes de junio de un año determinado, y se opone la excepción de referencia por la que respecta a un año anterior a partir de ese mes, en cuya hipótesis la condena no debe ser decretada de junio del año anterior, sino que debe abarcar todo el año anterior y la parte proporcional del último periodo de servicio, en virtud de que el aguinaldo se debe cubrir a más tardar el día 19. Y entonces, ¿a partir de cuándo empieza a correr la prescripción? A partir del día 20. A partir del 20 tenemos tanto el derecho como empieza a correr la prescripción de ese año que tenemos para exigir esos derechos que no fueron cubiertos en su momento. ¿Puedo entonces demandar para que se me pague el aguinaldo? Sí, tienes un año. Un año porque a partir del 20, no del primero de enero, a partir del 20 de diciembre que fue exigible esta prestación. De conformidad con el artículo 87 habla de lo mismo. El pago del aguinaldo debe cubrirse antes del día 20. De esta manera, la exigibilidad del pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente. O sea, ¿a partir de cuándo? Del 20. Y si bien en términos del numeral 516 las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir de la siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, se concluye que si se demanda el pago del aguinaldo, el derecho para solicitar que se cubra nace a partir del día 21. Hay contradicción de los tribunales. Y bajo ese mismo tenor, el cómputo del término para que opere la prescripción, la acción para demandar su pago inicia a partir de esa misma fecha. De acuerdo a lo que dijo la tesis anterior, sería del día 20, no del día 21. Aquí sí hay una contradicción de los tribunales. Y esto se los puse porque nada más para que se acuerden. Esto fue del año pasado. Algunas iniciativas de reforma del artículo 87 y ya pasó un año. Por ahí, si recuerdo, sí, el año pasado creo que asistimos por ahí al foro de reformas en Ciudad de México, ahí con los amigos del maestro Aranda, y platicábamos de esto. Va a pasar un año y el aguinaldo no va a subir. Está sobre la mesa todavía, ¿eh? Y ahí se va a quedar. Posiblemente el otro año, a ver si ya sube. Estaban las iniciativas de los 30 días de salario. Al día de hoy no hay nada. Para que no se vayan por ahí con noticias falsas de que ya se le tienen que pagar 30 días de aguinaldo.
Claro, Agustín, claro, con todo gusto se los comparto para que tengan ahí las tesis, todo esto. Ahorita se los mando aquí por el chat para que luego se me olvida, luego digo se los comparto y no les mando nada, pero ahorita antes de que termine me recuerdan para. Creo que sí se puede adjuntar aquí. Y de todas formas se lo mando ahí al contador Berrones por si lo sube al. No sé, en YouTube creo que no se puede subir, no sé, pero el video va a estar. ¿Vale? Seguimos. Esas fueron propuestas. 30 días, pero hasta ahí. Ahora, ¿y si no pago el aguinaldo? ¿Qué va a pasar? ¿Me pueden multar? Claro que te pueden multar. Ah, ok, gracias. Adjuntan el material ahí también en la descripción de material de la reunión. Vale, vale. Multas por no pagar el aguinaldo. Así que si tu patrón no paga el aguinaldo, ¿qué va a pasar? Artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este capítulo o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá al infractor una multa por el equivalente de 55.000 veces el salario mínimo general, que de acuerdo al decreto que ya vimos hace ratito, no serían salarios mínimos, serían UMAS. ¿Sale? Serían UMAS. ¿Quedamos? Y creo que esta es la última y nos vamos a la calculadora. Eso. Vamos a ir a ver el cálculo ya en Excel. Igual les voy a compartir ese Excelito para que lo tengan. Y vamos a ver. Permítame, nomás voy a abrir mi calculadora. A ver, ahí está. Ahí se ve mi Excel. Esta es una calculadora que he ido modificando. Ya tiene ratito que la hice. Y pues no he hecho esto y que voy a hacer. Yo creo que sí la hago antes del 19. La otra de que ya calcula varios trabajadores, porque esta la hice solamente para corroborar y hacer ciertas pruebas con respecto a los dos procedimientos, por eso tiene los dos cuadritos. Pero pues nada más te va a servir como para un trabajador. Pero de algo te ha de ayudar. Ya ojalá pueda darme un tiempo para hacer la otra que tiene más trabajadores y igual se les comparte sin problema. Miren, aquí del lado izquierdo tenemos el cálculo del reglamento del artículo 174 que ya les mencioné hace ratito, ¿no? Donde decía que íbamos a dividir y, eh, y a multiplicar entre 365 por 30.4, etcétera. Ahorita vemos todo. Ay, no sé qué le pasa a mi Excel. Espérame, como que se traba este Excel. Ahí está. Ujú. Listo. Ok, aquí miren. De este lado tenemos el reglamento y de este lado tenemos el cálculo de la ley. Y aquí es lo único que voy a mover. Por ejemplo, voy a ponerle, este trabajador tiene una cuota diaria de 300 pesos. Y aquí se los voy a poner. Y ya, solito va a mover todo, ¿no? Eso es lo único que van a mover ustedes, la cuota diaria. Nada más. Ah, y los días de aguinaldo. Eso sí, de acuerdo a sus proporciones, si tuvo faltas, si tuvo permisos, pues si no le tocan los 15 días, le tocan menos, aquí se los pone. O si le van a pagar más de aguinaldo, le quieren pagar 30 días, aquí se los ponen y ya. Eso es todo lo que van a mover, ¿eh? Estos. Pudiera mover alguna otra cuestión con respecto a su salario mensual ordinario, pero aquí ya está contemplado un salario mensual ordinario respecto a 30.4. Así que lo que está en amarillito es lo único que movería. Pero ninguna celda está protegida por si necesitan ustedes verla o moverle algo, pues está, está libre, ¿sale? Entonces vamos a calcular que gana 300 pesos cuota diaria y le van a dar sus 15 días de aguinaldo. No faltó, no tuvo incapacidades por enfermedad, no tuvo nada de suspensión. Y vamos primero con el reglamento. La UMA 2025 la tenemos en 113.14. Y aquí ya me dijo, a ver, si tú ganas 300 pesos diarios y te tocan 15 días de aguinaldo, entonces ¿cuánto te va a tocar de aguinaldo? Completo. Pues te van a tocar 4.500 pesos. Ahí están los 4.500 pesos. ¿Ok? Luego, ¿cuánto está exento del aguinaldo?
De acuerdo a la fracción decimocuarta del artículo 94 que también ya acabamos de ver, me dijo, mira, están 30 veces el valor de la UMA, o sea, multiplícate estos 113.14. ¿Por qué así decía mi Excel? Estos 113.14 por 30, que es lo que tenemos acá, y te van a dar 3.394.20. Ese sería el importe exento en el aguinaldo de este año. 3.394.20 respecto de 30 veces la UMA. Y entonces, si vas a ganar 4.500 pesos de aguinaldo menos 3.394.20, pues te van a quedar grabados ¿cuántos? 1.105 pesos con 80 centavos. Vamos a ver cómo se calcula el ISR sobre esos 1.105. Y aquí está la fórmula. Vamos a dividir, eso es lo que me dijo la primera fracción del artículo 174, si ustedes recuerdan. Vamos a dividir ¿qué? Tu parte grabada, los 1.105, mira, estos 1.105 entre 365 días. Y luego también te dijo la fracción primera, multiplícalos por 30.4. Y vamos a llegar a algo que dice proporción mensual. Eso es lo que tú estarías ganando cada mes de aguinaldo grabado. 92 pesos con 10 centavos. ¿Sale? Eso dijo la fracción primera. Luego la fracción segunda me dijo, súmale el sueldo mensual ordinario. ¿Y este sueldo de dónde lo saqué? Pues lo que ganas por cuota diaria por 30.4. Aquí sí le pudieras mover, ¿eh? Si ya tienes el sueldo que va a ganar en diciembre, ese ponle. Ese ponle. Pero aquí yo estoy considerando un sueldo promedio de 30.4 días. Y resulta, de ahí me dice la siguiente fracción, suma lo que ganarías de aguinaldo mensual, más lo que ganarías de sueldo mensual, de salario mensual, y llegamos a un total de remuneraciones. Este 9.212 contempla ¿qué? Contempla salario y contempla aguinaldo. ¿Ok? Y de ahí calcula el ISR de esto, del total de remuneraciones de esto. Aplíquenle la tarifa. ¿Qué tarifa? La del artículo 96, bueno, actualizada, la del anexo 8, la mensual. Anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Y ya aplicando la tarifa, aquí se dan cuenta, ya tiene fórmula, ¿eh? Aquí están las tarifas, aquí al ladito. Ahí está. Esta ya ni se usa, pero ahí se la dejé, la de subsidio. Pero esta es la que estamos ocupando, esta tarifa, que es la mensual. Entonces, calcúlale a 9.212 su ISR mensual y me arrojó un ISR de 685 pesos. Una de las preguntas clásicas cuando hablamos del procedimiento de reglamento, oye, ¿y ahí le aplicamos subsidio? Cuando ocupamos reglamento, no se aplica subsidio, porque esa es una opción. Cuando aplicamos ley, sí aplicamos subsidio. Ojo ahí, ¿eh? Por eso, aquí este ISR es el que te dio la tarifa, sin afectarlo de subsidio. Pudiera entender entonces que este ISR es el ISR tanto del salario mensual como de la parte mensual del aguinaldo. ¿Ok? 685 estaríamos pagando de ISR por lo que voy a ganar en un mes de aguinaldo y de salario. La siguiente fracción me dice, saca ahora el ISR del puro sueldo mensual ordinario de este. Fíjense, está calculado sobre esta. Y hacemos lo mismo. Si tú quisieras saber cuánto vas a pagar de ISR por los puros 9.120 por el puro sueldo mensual ordinario, vas a pagar 675 pesos. La fracción tercera del 174 me dice, compara estos dos, réstalos. Réstalos lo que pagarías tanto sumando sueldo mensual más parte mensual de aguinaldo, réstale lo del puro ISR de la parte mensual. Réstaselo. Y llegamos a una diferencia de 10.02. Pudiera decir que esos 10.02 corresponden al ISR del puro
de la pura parte mensual del aguinaldo, ¿no? Ahora, multiplícalo por la tasa, bueno, saca la tasa, perdón, determina la tasa. ¿Y esta tasa cómo se determinó? Esta diferencia entre esto, miren, entre esto, entre la proporción mensual. Y ahora sí, multiplica tu aguinaldo grabado, este, por el porcentaje que acabas de determinar y te va a arrojar un ISR del puro aguinaldo de 120 pesos. ¿Ok? Y lógico, si tú ibas a recibir 4.500 pues vas a recibir menos. Aquí sí no le puse la resta, pero pues ahí sí es lo de menos. 4.500 menos tu ISR. Tú vas a recibir de aguinaldo 4.379 pesos, de acuerdo al reglamento. ¿Ok? De acuerdo a la ley, solito lo hizo, ¿eh? Aquí sí, miren, de acuerdo a la ley, tenemos los mismos datos, 4.500 parte exenta 3.394 la parte grabada es la misma, pero aquí lo que pasa es que no se divide entre 365 no se multiplica por 30.4. Aquí dice, tú súmale la parte grabada a tu sueldo mensual y vamos a tener un total de remuneraciones de 10.225. A esas remuneraciones, aplícale la tarifa y te va a dar un ISR de 795 por todo, por tu salario y por el aguinaldo. El aguinaldo completito, no la parte mensual, el aguinaldo completito. El procedimiento de ley es, si tú recibiste tanto de aguinaldo en este mes, súmale todo lo grabado. Y llegamos a un ISR de 795. Para que yo pueda hacer la comparación, aquí calculé el ISR del puro salario, sin haberle sumado el aguinaldo, que es el mismo que tenemos acá. Miren, es el mismo que puse acá. Y por resta te puedo decir cuánto es el ISR del puro aguinaldo. Y miren, 120 me dio en reglamento y 120 me dio en ley. O sea que hasta este momento me da lo mismo aplicar reglamento que ley. Sí. Es más, y aquí miren, no aplicó subsidio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tope para que nosotros demos subsidio en un mes de calendario ahorita en 2025? 10.171 pesos. Si tú ganas menos de 10.171 pesos de prestaciones grabadas, te toca subsidio. Si tú ganas más, no te toca. Aquí en este caso no le tocó, miren, porque son 10.225. Si yo le pongo aquí que gana el 280 pesos, un poquito arriba del mínimo. Miren, aquí ya me calculó subsidio, que es lo máximo que tú le puedes dar en ese mes. Sin embargo, sigue igual. Da lo mismo calcularlo por ley que calcularlo por reglamento. Pero miren cuando ya se empieza a alejar, cuando ya empieza a convenir el reglamento. Vamos a considerar que ese trabajador tiene una cuota diaria de 500 pesos. Miren, ahora sí, por ley me da 867 del puro aguinaldo, del ISR del aguinaldo. Y aquí 758. Y hay una diferencia de 108 pesos de menos. Así que nos podemos dar cuenta que mientras más grande sea la cuota diaria, más conviene el procedimiento del reglamento. Miren, 600 pesos. Perdón, aquí sí ya no, porque ya quitó el subsidio. En 600 pesos ya nos da lo mismo. 700, 10.500 de reglamento. Miren, solamente en algunos, dependiendo de las tarifas, fíjense, dependiendo de las tarifas, en qué renglón caemos. Igual aquí solo calcula el ISR, ya está formulado para el, ¿cómo se llama? Para la tarifa de acá. Entonces, anteriormente, cuando teníamos el otro procedimiento de subsidio, por lo general el reglamento nos convenía más. Por lo general. Pero al día de hoy prácticamente estamos iguales. Miren, 800.
Aquí sí hay un poquito de diferencia, mire. Cuando hay cambio de tarifa es cuando nos botan las diferencias. Cuando cambio de renglón. Mire, aquí sí nos convendría un poquito más el reglamento por 36 pesos. Y así pueden ir calculando sus retenciones del aguinaldo. ¿Qué se les sugiere? Miren, el procedimiento de reglamento es una opción que produce beneficio ¿a quién? Al trabajador, porque si la retienes menos, pues lógico que le vas a dar más. Pero ¿dónde va a estar el problema? Yo te sugeriría que si la diferencia no es muy grande, ocupes el procedimiento de ley. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos como patrones, o si no el propio trabajador, pero primero como patrones, realizar algo que se llama cálculo anual de ISR sobre salarios. Si ustedes aplican el procedimiento de reglamento, en el cálculo anual les van a salir diferencias que de todas formas las van a tener que retener y enterar. O sea, esto que me ahorré aquí, lo voy a terminar pagando en el cálculo anual. Si entonces, pues mejor de una vez págalo de acuerdo a la ley para que tus diferencias en el cálculo anual sean menores. Ojo ahí, esa es la sugerencia, ¿eh? Esa es la sugerencia. Apliquen ley. Sí, también, Rosa María, no te preocupes, se les va a compartir sin problemas, ¿eh? Quedamos entonces, esa es la recomendación el día de hoy, ¿no? De los dos procedimientos, porque también podemos tener esa duda, ¿no? ¿Y cuál me recomienda, contador? ¿O utilizo reglamento o utilizo ley? Yo utilizaría reglamento, porque al día de hoy ya no están tan a reserva que sean 500 trabajadores, ¿no? Pues ahí sí me conviene y si tengo de a 38 pesos, pues por lo menos ese mes no voy a desembolsar esto, por lo menos ese mes, pero lo voy a tener que retener, dice a más tardar en el mes de febrero, dice el cálculo anual. Dicho coloquialmente, voy a tener 2 meses, un mes y medio para jinetear ese dinero. Dicho coloquialmente, ¿no? Lo puedo ocupar en otras cosas, recuperar esa inversión y poder pagar o retener en caso de que salga a cargo en el cálculo anual esa diferencia. Pero si ustedes quieren que no les dé muchas diferencias en su cálculo anual de ISR, sería el procedimiento de ley, ¿sale? Sería el procedimiento de ley. Y como les decía en algunos, miren, aquí sí ya sigue votando diferencias a favor del reglamento. Y así, aquí, pruébenle. Voy a hacerle como le hacen los de TikTok, ¿no? Si han visto que hay algunos que entran ahí a TikTok y te calculo cuánto vas a recibir de aguinaldo. Sí. Así funciona esta calculadora. Ustedes nada más le ponen cuánto ganan diario, cuántos días de aguinaldo y listo, les va a calcular el ISR. Este es calculadora de ISR, ¿no? Como tal de aguinaldo, no, pero pues aquí lo pueden restar como ya vieron. ¿Vale? La misma les puede servir para PTU, nada más que PTU es diferente extensión, pero es el mismito procedimiento, es el mismo. El artículo 174 nos funciona tanto para aguinaldo como para PTU y primas también. ¿Ok? ¿Alguna duda con este cálculo de ISR? Para poder, voy a ir a darle una vista a este documento que les mostré hace ratito, que nos da la Profedet con respecto a algunas preguntas, pero les decía, no es por, no es por ser así como que siempre contrario, pero tampoco le hagan mucho caso a lo que dicen algunas instituciones, aunque sean del gobierno, ¿eh? Se han encontrado varios errores en lo que te dan a conocer. Y ya cuando se hace mal, no, pues mis criterios no vinculan, yo solamente te di preguntas frecuentes y se acabó. Esta es la de este año. La Profedet nos da junto con la Secretaría del Trabajo, nos da a conocer estas preguntas frecuentes del aguinaldo. Y prácticamente es lo que estuvimos comentando el día de hoy, ¿no? A quienes les tocan, etcétera. ¿Y cuáles serían las preguntas más frecuentes? ¿Quiénes tienen derecho a aguinaldo? Pues todas las que tengan una relación laboral. Les voy a hacer examen ahorita, ¿no? A ver este, si aprendimos el día de hoy, ¿no? ¿Con qué fecha debe entregarse el aguinaldo? Pues antes del día 20. Palomita. ¿Qué cantidad debo recibir de aguinaldo? Pues por lo menos 15 días de salario base diario. Aquí le llamaron base diario, que sería la cuota diaria.
¿vale? Que es la cantidad ordinaria que percibes por día laborado. Aquí ya por lo menos nos aclaró la Profedet que no es lo que dice el 84. ¿Cómo calculo mi aguinaldo? Tu salario base o cuota diaria por 15. Hasta ahí ya viene la aclaración. ¿Con qué salario se debe cubrir el aguinaldo? ¿Con cuál quedamos? Con el que se esté percibiendo al momento. En el caso de las trabajadoras con un salario fijo, sería con la cuota diaria. Y de las de variable, sería con un promedio de los últimos 30 días efectivamente trabajados. Y ahí viene, entra la Profedet. ¿Qué hago si no recibo mi aguinaldo? Ah, pues dice que lo podrá solicitar mediante juicio. Las personas trabajadoras que hayan laborado por menos de un año tienen derecho al aguinaldo. Quedamos que sí, quedamos que sí en la parte proporcional. Quedamos que sí, ¿no? A ver aquí. 19. Perfecto, Georgina. ¿Las personas eventuales tienen derecho a aguinaldo? Sí, todas. Recordemos que las relaciones de trabajo, ya sea por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, son relaciones de trabajo y surten o protegen todos los derechos desde el primer momento. Desde el primer momento ya los trabajadores tienen el derecho de el aguinaldo. Así que aunque sean eventuales, como les dije, si trabajó 10 días, 5 días, siendo muy extremos, 3 días. ¿Y cuánto le va a tocar de dinero? Como 5 pesos, pero le toca. El aguinaldo integra salario para efectos de indemnizaciones, claro, de acuerdo a lo que establece el artículo 84 en relación con el 89. Así es. Las personas contratadas, ay, miren, este está bueno, ¿eh? Las personas contratadas como prestadoras de servicios profesionales tienen derecho a recibir aguinaldo. Pues no, ¿por qué? Lo primerito que les estuve diciendo hace ratito. Si no hay relación laboral, no hay trabajador. Y si no hay trabajador, pues no le aplica nada de la legislación laboral. Las personas contratadas como servicios profesionales, ¿de qué tipo, de qué tipo de relación o qué tipo de derecho la regula? El derecho civil, no el derecho laboral. ¿El personal de confianza tiene derecho a recibir aguinaldo? Sí, porque son trabajadores. Claro que son trabajadores. Y al tener la característica de trabajador, el personal de confianza también tiene derecho a recibirlo. ¿Se le descuenta la parte del aguinaldo a las madres trabajadoras por estar en estado de incapacidad? Esta es pregunta de examen. ¿Quedamos qué? No se les descuenta ese periodo porque se toma como efectivamente laboral. Vamos con la otra que tiene que ver con esas suspensiones. Si una persona trabajadora sufre un accidente de trabajo, ¿recibe el pago total del aguinaldo? Claro, porque esos periodos de incapacidad por riesgo no se descuentan. Sí se computan como tiempo efectivamente laborado. Las personas trabajadoras que solicitaron el permiso de paternidad tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo. Claro que sí, surte los mismos efectos que la incapacidad por maternidad. Si una persona trabajadora renuncia voluntariamente, ¿tiene derecho a recibir el aguinaldo? Claro, independientemente del tiempo que haya trabajado antes de su renuncia, ahí no tenemos problemas. No es como la prima de antigüedad que te limita ahí que a que si renuncias hayas laborado por lo menos 15 años, ¿no? No, aquí en aguinaldo no tenemos ese supuesto. 16. Si una persona trabajadora es despedida, ¿se le debe pagar el aguinaldo? Sí, también. Al fallecer una persona, ¿sus beneficiarios y beneficiarios tienen derecho a recibir el pago del aguinaldo? Claro que sí. Claro que sí, incluye cónyuge, hijos menores de 25 ascendientes, siempre que cuenten con presunción de dependencia económica. ¿Se puede renunciar al pago del aguinaldo? No creo que alguien quiera, pero bueno, no se puede. Los derechos laborales son irrenunciables, recuérdenlo. ¿Se puede descontar pago del aguinaldo? No, excepto los descuentos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y ahí sí viene deudas contraídas, algunas sanciones que se hayan establecido, ahí sí se puede. ¿El pago del aguinaldo se puede realizar en especie? No, no es así como que te dan tu despensa en diciembre y ya está el aguinaldo. No, no se puede.
¿Qué plazo tienen las personas para reclamar el pago del aguinaldo? Dijimos que a partir del 20 inicia su exigibilidad y tenemos un año, solamente un año. ¿Quiénes pueden denunciar estas violaciones? Pues los trabajadores, los sindicatos. Ah, ¿Qué pasa si eres trabajador sin contrato escrito? Sin contrato escrito. Trabajador sí eres, pero sin contrato. Dice por ahí el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo que se presume la existencia del contrato de la relación de trabajo entre quien presta y quien recibe. Entonces, tienes derecho al aguinaldo. Y aquí un tema, ¿eh? ¿Las personas trabajadoras de plataforma reciben aguinaldo? Sí, deberían recibirlo. Aquí todavía está así como que medio. ¿Y quién se lo va a pagar? La plataforma. La plataforma decir que yo no soy su patrón. Pero recordemos que tuvimos reformas en materia de personas trabajadoras de plataformas. En este sentido, sí, sí les correspondería aguinaldo. ¿Las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a recibir aguinaldo? Claro que sí, son trabajadores. Tan fue así que las reconoció el artículo 12 ya como sujetos de aseguramiento. Y hasta ahí. Ya no mencionó lo del. Fíjense cómo ya le compusieron. Ya no mencionó lo del exento. El año pasado sí lo mencionó y el antepasado también. Y ahí el error era que todavía lo mencionaba como salarios mínimos. ¿Ok? Salarios mínimos. Pues ya prácticamente estamos a unos minutitos de terminar. Antes de concluir, espérenme, les voy a mandar por aquí en el chat también el material, porque si no, se me olvida, contador, y luego digo, ¿cómo se llama? Ay, luego digo, guardar. Luego digo, se los mando y nada que se los mando, ¿no? Contador, berrones. Luego se me va Por la. ahí una preguntilla en Sí, el claro, claro. Facebook. Eh, Nos preguntan, ¿tiene un trabajador que estuvo incapacitado pues, un largo periodo? Ujú. Fallece. ¿Tiene derecho a que yo le dé aguinaldo? La incapacidad, ¿por qué fue? Si fue por riesgo de Enfermedad, trabajo, si fue por no, enfer- enfermedad general. si por enfermedad, no. Por el tiempo que estuve incapacitado, la enfermedad general no computa para efectos del aguinaldo y en consecuencia, digamos, si estuvo incapacitado, vamos a poner pues todo el año o la mitad del año. Si fue la mitad del año, solamente le correspondería el proporcional del tiempo que sí laboró. Pero el tiempo que estuvo incapacitado por enfermedad general no cuenta. Ese no cuenta. Perfecto. Si estuvo En el caso incapacitado del todo el año, pues no. accidente, en el En caso del caso de accidente, riesgo de trabajo, sí, ahí sí. sí. Ahí sí, si estuviera incapacitado por riesgo de trabajo, ahí sí, o por una enfermedad profesional, pero que haya sido dictaminada precisamente como enfermedad profesional o riesgo de trabajo. Ahí sí, todo ese tiempo de incapacidad genera el derecho del aguinaldo, ¿vale? Ujú. En donde indica la ley que no aplica por enfermedad general, en los supuestos de suspensión del artículo 47, Claudia. Ahí menciona que los efectos de la relación de trabajo se suspenden por la enfermedad general, ¿sale? Enfermedad general. ¿Ok, Claudia? Si fue accidente fuera del trabajo, Claudia, lo catalogan como accidente en trayecto a veces o como enfermedad general, pero no constituye riesgo de trabajo y al no constituir riesgo de trabajo, no te computan para efectos del cálculo del aguinaldo. Sí, exactamente, se manejó como enfermedad, Claudia. Bueno, si el accidente fue fuera del trabajo, te lo manejan como enfermedad. Si el accidente fue dentro del trabajo o en trayecto, solamente en trayecto, sí te lo manejan como riesgo de trabajo. Ahí depende de dónde haya sido el accidente. Pues, ¿por qué? Porque si te lo manejan como riesgo de trabajo, le va a afectar al patrón en dado caso que no haya sido ahí porque va a subir su prima de riesgo en el mes de febrero, precisamente. ¿Sale, Claudia? Entonces, por eso pudo haber sido. ¿Vale? Ya les mandé por ahí El los material, archivitos, sí, sí, ujú, cómo no. para que lo tengan tanto la presentación, el de preguntas y la calculadora, ¿no? Entonces, pues es un tema de que ya estamos pues ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Para empezar a preparar las nóminas de aguinaldo y todo esto que nos llega en el mes de diciembre y pues para que estén
estén ahí enterados de todo lo que puede o no puede descontarse, cómo calcular o las opciones que tenemos y también pues ahí el maestro Barrones pues tiene a la disposición los sistemas, ¿no? Tanto para el auxilio del cálculo de la nómina como para en este caso el aguinaldo, ¿no? Contador, Sí, cómo no. Mira, la semana que viene vamos a ver otra vez aguinaldo, para que se aburran, para que se aburran, ¿no? pero en el sistema. En el Vamos a hacer sistema. el cálculo del aguinaldo, todas las consideraciones, todo lo que debes de tomar en cuenta, ¿verdad? De revisar acumulados y demás. Porque fíjate que algo curioso me ha pasado y me pasó con un cliente ahorita recientemente que hizo un previo del aguinaldo, Ujú, profe. Tú que has manejado el de nóminas, hizo el previo, pero lo guardó. ujú, Y luego volvió a calcular el aguinaldo. Y dice, ujú, oye, me lo está dando doble. Pues sí, ujú. sí. O sea, hiciste tu previo, calculaste, guardaste y luego volviste a calcular, pues Pues te lo sí, está dando doble, no, no me deja ese acumulado en cero, sino que me dice, pues es otra vez el aguinaldo del año, ¿verdad? Bueno, por ahí pues tenemos algo para tu muro de la soberbia. Pues ya sabes, le digo yo sí, a Pepe, ¿no? ya ni los ha de imprimir. Ya no, ya están por ahí, ahí se quedan. Sí, y pues no queda más que, por supuesto, pues un agradecimiento por habernos, echado una mano con este tema donde tuvimos bastantes detalles y cosas muy puntuales, profe, que, que era muy importante conocer. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate, ahorita a Claudia pues le brincó esta historia sobre su aguinaldo, ¿verdad? Ujú, Porque es el propio de ella. Pero vimos muchas cosas muy interesantes que son un previo a, ahora sí, un cálculo en el sistema. Entonces, la semana que viene estaremos viendo el cálculo en el sistema, cómo hacerlo en dos partes para que no te pase eso, que te lo duplique, y también cómo calcularlo ahora sí que de un solo jalón. ¿Sí? claro, gracias, Por mi gracias. parte es todo, Conta, Pues muy igual, agradecido. agradecido igual por la invitación y pues esperemos vernos por aquí en alguna otra ocasión. No, pues tenemos ahí una cita porque de reforma no le podemos llamar que es una reforma, porque no tuvimos algo así como que una reforma, pero para enterarnos de los nuevos chismes del IEPS y demás. Sí, ¿no? Entonces, te vamos a invitar por ahí. Gracias, gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Ya saben, para renovación, para venta y para implementación de los sistemas Compact, aquí estamos a sus órdenes. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado.